Queridos hermanos, comenzamos este segundo encuentro sobre el cardenal John Henry Newman, reconocido por la Iglesia como doctor de la Iglesia. Y decíamos que Newman es un hombre introvertido, tímido, pero un hombre muy abierto a la hora de manifestar su pensamiento y de confrontarlo con otros pensamientos. Recordemos que lo que vamos a ver nosotros son cuatro sermones sobre el anticristo. El otro día yo les decía cuál es el motivo de tomar estos textos y no tomar la apología pro vita sua, o tomar cartas, o tomar lo que tiene que ver con el asentimiento, es decir, la gramática del asentimiento. Son cosas muy importantes en Newman. Pero hemos tomado estos cuatro sermones sobre el anticristo. Por lo tanto, estamos en una época en donde prolifera mucho en Internet todas las temáticas del retorno de Cristo. Es bueno tener una formación adecuada. Y Newman nos va a dar fundamentos y estos yo creo que van a ser de mucho valor para todos nosotros. De todas maneras, al final del encuentro, sobre las 9, yo voy a abrir un ratito de preguntas. Si alguien está interesado en hacer alguna pregunta, lo podrá hacer. Vamos entonces a comenzar esto, invocando el auxilio de Dios, del Espíritu Santo, para que nos asista, para que podamos comunicar esto que Newman ha enseñado con fidelidad, para que los errores que se puedan producir sean sin ningún tipo de mala intención ni de querer falsear la palabra de este gran santo. A ti, Espíritu Divino, te pedimos nos asistas para comunicar lo que Él ha comunicado, que tiene que ver con lo que el Señor quiere que sepamos, con lo que tú inspiras en estos hombres de fe para iluminarnos el camino por el que debemos ir. Todo esto lo ponemos en tus manos y te pedimos que bendigas a todos los que están participando, a los que lo harán en modo directo y a los que lo verán por el canal luego más tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decíamos que hay cuatro sermones que son del año 1835 que Newman va a predicar. Lo va a hacer en el periodo del Adviento. Estos cuatro sermones tienen por temática central al anticristo. Él mismo expresa en algún lugar que ha querido dar una pintura del anticristo y lo ha hecho a partir de lo que los padres de la iglesia han enseñado. Es un gran conocedor de los padres de la iglesia, ha buceado una y otra vez en el mundo de los padres de la iglesia, ha tratado de nutrirse de todas esas verdades que están en los padres de la iglesia. Y entonces él después nos va a dar algunas opiniones sobre esto que yo ahora se las voy a comentar. Podríamos decir como modo de abrirnos a este encuentro del día de hoy, que al hablarnos del anticristo, y en este caso concreto en la primera reunión hablarnos del tiempo del anticristo, las cosas que inmediatamente pueden venir a nuestra mente son, ¿cuándo se manifestará? ¿Cuándo se va a manifestar el anticristo? Pero en realidad, cuando hablamos del anticristo y reconocemos ese nombre presente en la Escritura, a veces como el impío, a veces como el hijo de la perdición, a veces como el anticristo o los anticristos en plural en San Juan, o cuando reconocemos esas imágenes, algunos ponen también que tal vez, aunque veladamente, lo habría mencionado Jesús eh, cuando dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me escuchás, pero cuando venga el otro, y allí parecería, aunque no es cierto, que hay una mención al anticristo. Lo cierto es que ¿cuándo se manifestará? Y en realidad no es que ya ha venido, no vino, porque la Escritura habla del misterio de la iniquidad que está presente. No es que ya ha venido. Y por otro lado está claro que tanto el Señor como la Escritura han advertido sobre los engaños y la confusión, si algunas de esas realidades que a veces están presentes entre nosotros. Hay mucha confusión, hay mucho engaño. No olviden
que el diablo se disfraza como ángel de luz y una de las realidades es tratar de generar confusiones, para que, y cuando genera las confusiones no es que inmediatamente propone el mal, sino que propone un bien en el que oculta el mal y en el que poco a poco se desarrolla el mal y el bien va desapareciendo. ¿Eh? De manera que la confusión, pero también sabemos que el Señor nos ha advertido de que habrá señales en el cielo, ¿no? De que los lentes, esto me tienen a mal traer. De que habrá señales en el cielo, de que, de que cuando digan que el Señor está aquí o que está allá, no vayan. Es decir, está claro que hay señales y hay señales que nos indiquen algo sobre Él. En la Escritura, en la Sagrada Escritura, y siendo los padres de la Iglesia como lo hace Newman. Bueno, Newman dice en estos sermones que va a seguir a los padres de la Iglesia. Veamos cuáles son los cuatro, este, los cuatro títulos de estos sermones, que él va a poner, a colocar. Aquí los tenemos. Voy a ponerlos a pantalla completa. Aquí están los cuatro. El primer sermón es el tiempo del anticristo, que es este que nosotros vamos a ver hoy. El segundo es la religión del anticristo. El tercero es la ciudad del anticristo. Y el cuarto es la persecución del anticristo. Estas son las cuatro temáticas que él va a dar en los cuatro sermones. Esta es la primera, el tiempo del anticristo. Él ya advierte que sigue a los padres de la iglesia y hace una distinción muy importante para cualquier hombre creyente, para cualquier hombre de fe. Él dice que por un lado, en cuanto a doctrina, los padres de la iglesia son como inapelables en la medida en que en distintas partes de aquel mundo de la antigüedad se enseñaba lo mismo y que seguramente esa enseñanza que se había extendido en esa región del mundo antiguo, ¿no? Podríamos hablar de lo que pasaba en Roma, de lo que pasaba en Alejandría, de lo que pasaba en Egipto. Bueno, en la medida en que la enseñanza era conforme, es decir, estaban de acuerdo en la enseñanza, entonces seguramente esto nos llevaba a la enseñanza de los apóstoles. O sea, en la medida en que una enseñanza en materia de doctrina es sostenida, y ha sido siempre sostenida por las distintas iglesias sin interrupción. Entonces como que podemos llegar a la enseñanza apostólica y de hecho de allí la enorme autoridad que los padres de la iglesia tienen en materia de doctrina. Tienen una enorme autoridad. Si los padres cuando dan a conocer determinadas temáticas doctrinalmente, ¿verdad? De doctrina, dijeran que están dando su opinión, allí Newman dice que, bueno, uno podría no mirarlo tanto como una autoridad tan importante, porque todos estamos en condiciones de dar una opinión. De manera que se dan cuenta la distinción que hace primero en cuanto que en la doctrina, en la medida en que sus enseñanzas son unánimes en distintas partes de aquella. Esto nos conduce hacia los apóstoles, era lo que enseñaban los apóstoles, era lo que enseñaba la iglesia primitiva. Pero dice Newman que aún en aquellas opiniones que dan, obviamente que tienen gran importancia, y que de hecho, en materia de opiniones, y esto es algo importante, dice él, hay dos grupos de personas que deben aceptarlas. Primero dice Newman los ignorantes, los que se reconocen ignorantes en materia de pronto religiosa, tienen que aceptarla porque no están en condiciones de ver si eso que se está enseñando es conforme o no a lo que eran las enseñanzas de los apóstoles. Y en segundo lugar dice Newman los jóvenes, porque de alguna manera tienen que ser introducidos en un proceso de formación que poco a poco irán realizando. Pero cuando hablamos de profecías, interpretar profecías, porque los temas del anticristo se mueven en la interpretación de profecías, dice que en realidad, dice Newman, parece que no ha habido en la interpretación de las profecías una doctrina
firme y constante de parte de la iglesia primitiva y por lo tanto que a través de ellas pudiéramos llegar hacia los apóstoles. Parece que más bien esas interpretaciones de la iglesia primitiva se realizaron en modo privado, y que no se conservaron. Y de hecho, nosotros vamos a ver un texto de San Pablo que nos muestra el modo en que esto está presente. Por eso, ¿valdría la pena en esta materia de las profecías leer a los padres? Dice Newman, sí, igual vale la pena leerlos, porque en realidad hay cosas muy importantes. El consenso que tienen entre ellos, su peso personal, su predominio en el tiempo, su permanencia en el tiempo. Todas estas realidades son realidades que evidentemente nos muestran que es necesario y conveniente ir hacia Newman, es decir, poder leer al cardenal Newman. Y a partir de allí eh, vemos que él se centra sobre un texto de la Sagrada Escritura. El texto de la Sagrada Escritura es el de la segunda carta a los tesalonicenses. Aquí está. Fíjense en que la carta comienza justamente planteando que está preocupado por una suerte de ignorancia que la comunidad pueda tener en la primera carta, con relación a los muertos. Y si será importante que dice, esto no es de Newman, es mío, si será importante que él allí les dice que lo que les va a escribir tiene que ver con que el modo de vivir la muerte y el modo de relacionarse con los muertos no puede ser como los que no tienen esperanza, ¿no? Y yo creo que ahí está la distinción. Nosotros lloramos por nuestros muertos cuando parten, pero no lloramos como los que no tienen esperanza. Entonces hay como una distinción entre llorar sin esperanza y llorar con esperanza. Por eso dice, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque los que no tienen esperanza, en su llanto, manifiestan el fin de todo, la oscuridad total. Mientras que nosotros sabemos que el dolor por la partida de un ser querido no hace que nosotros pensemos que eso es el fin. Sabemos que dejamos de verlo, pero sabemos que su alma espiritual e inmortal está en la presencia de Dios y que un día, cuando el Señor lo determine, resucitará y se unirá a su cuerpo y allí se dará la resurrección. Por lo tanto, ven cómo ya hay una temática vinculada con la muerte, con lo último. Y entonces hay una frasecita que no me parece menor que San Pablo dice él, Dios se llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Quiere decir que el gran desafío para todos nosotros es morir en Jesús. Es vivir en Jesús y morir en Jesús. Es estar unidos a Él. Y a continuación, estamos leyendo algo de la primera carta para ponernos en el contexto. Dice, les decimos esto como palabra del Señor. Esto quiere decir que San Pablo distingue a veces, ¿no? Esto lo digo yo, dice él, como si fuera algo que el Señor le inspira a él y que él en ese momento da a conocer, pero en otros casos dice, esto lo dice el Señor. Es decir, como que aquí dice, sobre esta palabra parece que no habría posibilidad de poner dudas. ¿Mm? No viene de mí como una inspiración que el Señor me ha dado y que es muy valiosa y que de hecho también es revelada, sino que viene del Señor. Lo mismo hace cuando presenta la institución de la Eucaristía en la carta a los Corintios. Esto que les digo, yo lo recibí, entonces quiere decir que su origen es la tradición, son los apóstoles. Nosotros, los que vivimos, los que quedemos hasta la venida del Señor, ¿ven? Aquí vuelve a hablar del tema final, de lo escatológico. No me detengo en eso, y entonces dice el mismo Señor bajará del cielo con clamor, acompañado de la voz del arcángel y del sonido de las trompetas. De manera que estamos hablando de las realidades últimas, de las realidades escatológicas, ¿no? Y luego dice, en lo que se refiere al tiempo y el momento, ¿eh? este, En lo que se refiere al tiempo y al momento, siempre a lo largo de toda la historia, en las comunidades cristianas ha habido una pretensión
de establecer el tiempo en que esto va a ocurrir o el momento en que esto va a ocurrir. Y a continuación San Pablo dice, dice, vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como ladrón por la noche. Es decir, alguna reflexión breve, vuelvo a insistir, esto no es todavía Newman, pero el ladrón es alguien que llega para robar. En realidad, el que viene no viene a robar nada, sino que es el Señor. Pero el día va a tener como una suerte de repentinidad, si se puede decir, sino como una acción repentina, que a su vez no solo aparece con este énfasis por repentina, sino también porque hace referencia a la noche. Son cosas repentinas, un tanto difíciles de ver claramente. Y entonces allí pone algunos ejemplos. Y cuando toda la gente diga todo es paz y seguridad, entonces de repente, otra vez la misma, el mismo énfasis, de repente vendrán sobre ellos la ruina, como los dolores de parto que están, en la que está encinta. Pero ustedes les dice a los tesalonicenses, a los que, sí, a los que él les alaba la fe que tienen, no viven en la oscuridad, para que ese día los sorprenda como ladrón. Es decir, va a venir así, va a ser imprevista, va a ser repentina, pero a ustedes no los puede sorprender. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener expectativa, van a esperarlo al Señor, van a tener una marcada esperanza en la venida del Señor. Y entonces ahora me voy ya sobre el capítulo segundo, perdón, la segunda carta. eh, Dice San Pablo en esa segunda carta, ya digo, ¿no? En los versículos 1 y 2 de la segunda carta, del segundo capítulo, dice, por lo que respecta a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no permitan que se altere por cualquier cosa, que vuestros ánimos se alteren por cualquier cosa. Seguramente esto remite a que en tiempos de San Pablo se estaban enseñando algunas, diríamos, se daban a conocer algunas doctrinas contrarias a las de Pablo y se le atribuían a Pablo y al mismo tiempo quiere darles, digamos, calma y clarificación, ¿no? Que les quiere clarificar las enseñanzas. Dice, que no se alteren vuestros ánimos ni se alarmen por ciertas manifestaciones del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, ¿ven? Que les haga suponer que el día del Señor es inminente. Esa primera carta en la que él habla de la venida del Señor da como, en los tesalonicenses, da como a entender que el día del Señor ya llega temporalmente, que tiene una inminencia. De manera que este es un aspecto importante, la comprensión de lo que supone esta expresión, de inminente. Y luego dice que nadie los engañe de ninguna manera. Y aquí viene, diríamos, ya lo que nos va a meter dentro de Newman. Que nadie los engañe de ninguna manera. De manera que, según esta enseñanza de Newman, perdón, según esta enseñanza de Pablo a los tesalonicenses, que Newman toma, él va a tratar de presentar como dos realidades bajo un signo de pregunta. ¿Es cercana? ¿Se va a dar ya? ¿Cuándo se va a dar? Y en segundo lugar, ¿cómo debo vivir yo eso de que me han invitado a esperar la venida del Señor? ¿Cómo debo vivir? ¿Es correcto tener esta expectativa, estar expectantes de esta realidad? En otro librito, perdón, en otro sermón que nosotros hoy no vamos a tratar, yo lo tengo aquí en este librito que ustedes lo pueden ver, que se llama Esperando a Cristo. En este sermón de Esperando a Cristo, él allí va a defender que los cristianos tengan expectativa. Va incluso a decir, fíjense, dice, afirmo por tanto que aunque los cristianos puedan errar y confundirse sobre los signos de la venida de Cristo, piensen qué interesante, ¿no? No se equivocan en su estar atentos a la llegada de su Señor.
Puede haber equivocaciones, ¿no? De hecho, la ha habido a lo largo de la historia muchas veces. Y muchas veces se condena esto. Ah, te pasás viviendo esperando a Cristo. No, no, esperar a Cristo hay que esperarlo. Crédulos o no, dice, actúan simplemente como quien espera a una persona querida, venerada o admirada en la tierra. Esto es lo que está en el corazón de los cristianos. Y fíjense qué interesante, porque él dice, muchas veces la sociedad en la que vivimos presiona sobre los hombres cristianos que esperan a Cristo, presiona para decirles que ese modo de vivir con esa expectativa es nociva, es mala. En cambio, él en este sermón maravilloso dice, bueno, pero en realidad muchos hombres, muchísimos, a lo largo de la historia, han esperado que la iglesia sea destruida. Lo han hecho. Y muchos se han alegrado cuando han llegado algunas cosas, por ejemplo, la Revolución Francesa, hoy, por ejemplo, la ciencia y la técnica, ¿no? Cuando dice, bueno, lo que pasa es que estas cosas se podían creer antes, que no había una evolución tan grande de la ciencia, ¿no? La ciencia y la técnica. Entonces dicen, bueno, y en cambio ellos se han equivocado también, porque a lo largo de la historia la iglesia siguió, en medio de todas esas realidades que la amenazaron para destruirla y en cambio sigue presente. ¿Y por qué no se condena ese tipo de expectativa que tiene la sociedad que no cree? De manera que va a decir Newman, prefiero ser la persona que por amor a Cristo y falta de ciencia, ¿no? Porque de pronto se equivoca al tomar algunos señales, algunos signos, piensa que una extraña señal en el cielo, un cometa, un meteoro, son signos de su venida, a ser el hombre que por mucha ciencia, por muy intelectual que se sienta, y por falta de amor, se burla de mi equivocación. Miren qué interesante, qué agudo, qué agudo. ¿Eh? Y Newman a continuación va a decir por qué, en el fondo, a lo largo de todos los siglos de la comunidad cristiana, siempre la comunidad cristiana ha sentido que la llegada del Señor es una realidad inminente. Pone dos consideraciones y dice que hay algo que cambió, sobre todo pensando en lo que pasaba en el Antiguo Testamento, porque él dice allí, antes de la venida de Cristo en la carne, antes de la encarnación, dice, el curso de las cosas corría derecho hacia el fin y se acercaba a él paso a paso, dice él, ¿no? Claro, y allí podríamos decir, bueno, el periodo de la esclavitud de Egipto, el periodo, siempre se estaba orientando en una línea recta hacia el fin. Dice Newman, y aquí está una, diríamos, una agudeza del espíritu de Newman. Ahora, dice, bajo el Evangelio, el curso se ha alterado. Dice, sí, se puede hablar así. Su dirección con respecto a la segunda venida, este, corre no hacia el fin, sino paralelo al fin y como su borde. Interesantísima, interesantísima y aguda. Entonces, da esta conclusión. En una u otra época se encuentra igualmente próximo al gran evento, pues si corriera directo hacia él, lo habría encontrado inmediatamente. Por lo tanto, él va a decir, y esto es lo interesante, es como si corriéramos a lo largo de todos los siglos después de la venida de Cristo, paralelos al fin. Es decir, como que el fin está cerca. Y de allí nace como este deseo que muchas veces los cristianos tienen de conocer el momento en que llega el Señor. E incluso a veces, por una actitud más ignorante o supersticiosa o la que sea, han hurgado y han tomado en su mente algunas decisiones con relación al fin que no son correctas. Dicen, bueno, está bien, no es lo correcto, pero no hay que hacer de esto una tragedia. Más vale esperarlo, más vale amarlo y esperarlo que no esperarlo. Peor es incluso no solo no esperarlo, sino burlarse de lo que lo espera. De forma que diríamos, la cercanía del Señor, cronológicamente hablando, no la sabemos, porque el Señor ha dicho
que el día y la hora lo saben solo el Padre. Pero lo que sí es cierto es que vamos por el borde del fin, porque ya no tenemos que esperar ninguna cosa, ya vino el Hijo de Dios, ¿eh? Ya vino el Hijo de Dios, de manera que ahora estamos, digamos, transitando por el borde del fin. En algún momento se manifestará, y no lo sabemos cuándo, pero puede ser en cualquier momento, podría ser ahora. De manera que cercanía y por otro lado expectativa, es correcto esperar al Señor, es correcto. Pero entonces Newman sigue este libro, esta carta a los tesalonicenses. Fíjense en que allí dice, ¿no?, que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el impío, el hijo de perdición, el adversario, que se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamarse a sí mismo Dios. Eh, este, Estamos en el capítulo segundo de la segunda carta a los tesalonicenses. Si tenés la Biblia es importante para que la mires. Si no la puedes mirar ahora, mirala luego más tarde. Los versículos 2 y siguientes. Entonces, aquí hay algo evidentemente que se nos da a conocer y en lo que Newman profundiza. Dice Newman, hay un acontecimiento que precede esta venida del Señor, que es anterior, ¿eh? Y él dice que si esto no ocurre, el fin no va a sobrevenir. Por eso los cristianos a lo largo de los siglos siempre tendrán que tener presente este pasaje, expectantes por la venida del Señor y al mismo tiempo indagar los signos de la misma, ¿no? Expectantes, pero indagar los signos, un elemento importante. Porque fíjense que él, en el versículo sexto de este capítulo segundo, de la segunda carta del capítulo 2, dice, ¿no se acuerdan que ya les dije esto cuando estaba entre ustedes? Ustedes saben lo que ahora lo retiene, es decir, ellos saben cosas que no se nos han conservado escritas, ¿eh? No se nos conservaron escritas, para que se manifieste en el momento oportuno. ¿Eh? De manera que hay alguien que lo precede, esta es la señal, hay alguien que lo precede. Podríamos decir, la venida del Señor tendrá un precursor. Y dice Newman que a diferencia de ese primer precursor, que fue el Bautista, este precursor será la imagen de Satanás. Lo presenta así, la imagen del diablo, la imagen de Satanás. El enemigo de Dios. De forma que incluso en el texto de las cuatro sermones dice el pavoroso y aborrecible anticristo. De manera que hay un precursor. Antes de que llegue el Señor tiene que aparecer el anticristo. Tiene que aparecer el anticristo. Y entonces Newman va a hablar de una señal. ¿Qué señales podemos tener? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Hay que estar expectantes por la venida del Señor y hay que indagar los signos de la misma, esas señales que puedan ir apareciendo. Newman entonces se va a detener en lo que allí aparece como la apostasía. La apostasía, clarifiquemos nosotros, esto no está en Newman, yo les voy aclarando, pero lo clarificamos nosotros. Decimos que la apostasía es como el sentido contrario a convertirse, pero con un matiz, que es convertirse, volverse a Dios, ¿no? Cambiar la mente, cambiar el corazón, cambiar las ideas, cambiar el modo de vivir, o sea, cambiando el modo de pensar, no aceptar, por ejemplo, por decirlo así, el modo en que la cultura nos propone que vivamos. Y entonces, como tratar de volverse a Dios, es decir, ponerse frente a Dios. Y hacerlo también en la vida, en las obras, ¿no? Convertirse. ¿Y qué es apostatar? Apostatar es, luego de haberse convertido, apartarse de Dios. Apartarse de Dios. Hay una afirmación recurrente en muchos
ministros de la Iglesia, y en algún papa como Benedicto XVI, que afirmaban claramente la preocupación de ver cómo Europa apostata, se aparta de Dios. De manera que la apostasía es un poco esa realidad. Después de eh, después dice, apartarse de Dios después de haberse convertido a Él. Eso es apostatar. Es cierto que es un fenómeno de todos los tiempos. En todos los tiempos ha habido apostasía, pero podemos encontrar un denominador común en todas esas formas de manifestación de la apostasía a lo largo de todos los tiempos. Sí, podríamos decir que apartarse de Dios abandonando la fe. Muy importante este aspecto, ¿no? La apostasía está vinculada con la fe y por lo tanto con la confesión de la fe y por lo tanto con, ¿no?, las herejías y con el abandono de la fe, porque en el fondo las herejías crean un caldo de cultivo. ¿Mm? Ahora lo vamos a ver. Generan una distorsión en la vida de fe que a veces alcanza también a los que viven en la iglesia y al hacerlo distorsionan la fe y comienzan a vivir de otra manera. Apartarse, abandonando la fe y volverse a las ideas. Nosotros hoy, modernamente, podríamos decir volverse a los ídolos, ¿verdad? A esas realidades que están allí. Y para manifestar algo con esto de la apostasía, diríamos que hay tres principios que están presentes en muchas realidades y que se vislumbran, sobre todo en la escritura. No tenemos tiempo para desarrollar esto, pero sí. El primero es que la apostasía tiende a permanecer anónima y a no manifestarse. La primera realidad vinculada con la apostasía. Podríamos leer muchos textos de la Escritura que van en esta dirección. Por ejemplo, San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios 11:26, peligros entre falsos hermanos. Habla de los que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia en la segunda carta a Timoteo. Pone en guardia contra los falsos maestros, doctores, ministros o apóstoles. A este género pertenecen los que con suaves palabras, dice San Pablo en la carta a los romanos, y lisonjas, seducen a los corazones sencillos. En la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, dice, no somos como la mayoría que negocian con la palabra de Dios. Y así sucesivamente podríamos seguir viendo un sinnúmero de, de textos de esto que es que la apostasía tiende a permanecer anónima. Dice San Juan dice, se fueron porque no eran de los nuestros. Estaban entre nosotros, pero no eran de los nuestros. El segundo elemento es que esta apostasía anónima actúa por impostura, por mecanismos de impostura, falsifica, ¿no? Por mecanismos de impostura, falsifica. No está tan abiertamente opuesta, sino que es como una falsificación. Es como la moneda falsa, ¿no? Es una moneda que parece tener las mismas características que la otra, pero es falsa. Y la tercera es que Dios, y solo Dios, va a provocar su manifestación al describir sus engaños. Tres elementos. Permanece anónima, funciona por mecanismos de impostura y solo Dios puede manifestar eh, sus engaños. Fíjense nuevamente en el texto que venimos siguiendo, ¿no? Eh, este, dice que la apostasía, toda esa realidad, ¿no?, que estamos compartiendo, funciona de esa manera. Por eso Newman va a vincular al anticristo y la apostasía. Y va a hacer una serie de afirmaciones, todas muy importantes. Va a decir que el hombre de pecado, vieron que aparece allí
manifestarse el hombre impío o hombre de pecado, el hijo de la perdición, dice que la apostasía da origen, es decir, el hombre del pecado nace de una apostasía, es una posibilidad. ¿Cuál podría ser otra? ¿Eh? O accede al poder por una apostasía, o es precedido o antes de su llegada por una apostasía, o no existiría si no fuese por una apostasía. Así que aquí tienen los ejemplos de la relación que él establece entre la apostasía y el anticristo. ¿Eh? O sea, o nace de la apostasía, o accede al poder por la apostasía, o es precedido por la apostasía, o no existiría si no fuese por la apostasía. Entonces aquí Newman va a poner unos ejemplos bíblicos que son iluminadores, unos ejemplos que son iluminadores, ¿verdad? Dice Newman que a lo largo de la historia ha habido algunos ejemplos. El que típico, el que más pinta las cosas, es el ejemplo del Antiguo Testamento, que es Antíoco IV Epífanes. Recuerden que Antíoco IV Epífanes es prácticamente digamos, alguien que quiso destruir a Israel, no solo dominándolo militarmente, sino también destruyendo su cultura, destruyendo su religión. De manera que él dice, ¿cómo llegó este hombre al poder, Antíoco IV Epífanes? Dice, un gran número de israelitas abandonaron su religión y luego se manifestó en escena Antíoco IV Epífanes. ¿Ven? La apostasía previa en este caso, ¿eh? Para acceder a la religión. ¿Y por qué pone estos ejemplos Newman? Por ejemplo, este que es del Antiguo Testamento, después va a poner a Juliano el Apóstata, después va a hablar de Mahoma y finalmente va a haber una mención velada a la Revolución Francesa. ¿Por qué va a poner, y a Napoleón, ¿verdad? ¿Por qué va a poner esto? Porque para Newman los padres tienen un modo de leer las cosas que tiene que ver con dos realidades, lo que se llama el tipo y el antitipo. ¿Qué es el tipo? El tipo es como algo próximo, ¿no? Algo que va a acontecer, son sucesos próximos que están allí. En este caso, ponele, son este hombre que va a tratar de destruir, ¿no? En este caso es Antíoco. Y todas las cosas que uno va descubriendo en cómo actúa Antíoco, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, hasta dónde llega su persecución, cuánta voracidad tiene por destruir a Israel. De manera que para los padres toda profecía se desenvuelve en dos planos y se refiere a la vez a dos sucesos. A uno próximo, que se llama tipo, y al otro remoto que se llama antitipo, porque está claro que el profeta que vive en un determinado momento no sería sencillo que pudiera dar a conocer esas realidades últimas. Pero Dios a través de esas palabras nos hace reflejo de lo que será el cumplimiento pleno de la profecía. En Antíoco no se cumple la profecía del anticristo, pero Antíoco es imagen del anticristo. En Juliano el Apóstata no se cumple en plenitud las profecías del anticristo, pero Juliano el Apóstata es imagen. Y en estos casos los estamos viendo a ellos eh, vinculados con las apostasías. ¿Cómo son? ¿Cómo actúan? ¿Cómo interactúa ese poder que ellos van recibiendo y la apostasía? Bueno, decíamos que además de Antíoco IV Epífanes, que recuerden será el que en la escritura se dirá eh, que, que su presencia ha sido tan terrible que los judíos viven la abominación de la desolación, le llaman así.
la abominación de la desolación. Va a entrar en el lugar santo. Realmente va a ser una experiencia terrible para el pueblo de Israel. Luego pone el caso de Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata dice que comienza a tratar de subyugar al pueblo con astucias. Es posterior a Cristo, Juliano el Apóstata. Y trata de reintroducir el paganismo. De manera que quiere como hacer que se vuelva a las costumbres del paganismo. ¿Y dónde fue criado Juliano el Apóstata? Juliano el Apóstata fue criado en tiempos en que la herejía de Arrio, el arrianismo, había cundido como si fuera un cáncer en medio incluso de las cabezas de la iglesia, de las más importantes. O sea, 40 años antes estaba ya el arrianismo, que ¿cuál era el elemento central? Negaba la divinidad de Cristo. Por lo tanto, ven, la herejía es como como creadora o como el ámbito en donde aparece la apostasía. Y finalmente pone otras dos que van a negar la encarnación de Cristo. Y estas, dice, van a aparecer, van a extenderse por Oriente y por Egipto, y poco a poco van a ir envenenando la iglesia. Y le dice que posteriormente a eso aparece Mahoma. De manera como que, ¿verdad? Esas herejías crean una cultura religiosa que va dando lugar a la aparición de estas realidades. Y finalmente nombra, sin decirlo, la Revolución Francesa. Es decir, dice que eh, abandona la fe por doctrinas infieles, inicuas y blasfemas. Todos nosotros hoy sabemos bien el daño que ha ocasionado a la humanidad la Revolución Francesa. Y que de hecho la Revolución Francesa es una revolución contra la Iglesia. Es una revolución que en realidad lo que quiere es destruir a la Iglesia. Y lo hace a través de ciertos postulados que parecen buenos. ¿Qué tiene de malo la libertad? ¿Qué tiene de malo la igualdad? ¿Qué tiene de malo la fraternidad? Se esconde detrás de esa realidad, ¿verdad? Se esconde. Este. De manera que, siguiendo ahora sí a Newman, antes de la señal de su venida, tiene que manifestarse el anticristo. Antes de que Él venga, tiene que manifestarse el anticristo. Y de hecho, podríamos decir que no se ha manifestado, aunque podemos encontrar expresiones en la Escritura que pudieran indicarnos que sí. Hay muchos anticristos, dice San Juan. Pero en realidad, este que aparece presentado en este segundo capítulo, en el segundo libro, perdón, de la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 versículo 2, ese no. Ese anticristo, según textos bíblicos que toma Newman, tendrá una tiranía de 42 meses, de 3 años y medio. Y hay dos cosas que estarán presentes. Una es la tribulación sin igual, la persecución, que ya profetizó Jesús en el capítulo 24, versículos 21 y 22. Decía allí Jesús, entonces habrá una gran tribulación sin igual, cual no la ha habido desde el inicio del mundo, una gran tribulación, obra del anticristo. Y en segundo lugar, la predicación del Evangelio a todo el mundo. Dice, por lo tanto, Newman, recuerden que él es del siglo XIX, todo el siglo XIX, él dice, bueno, en realidad, si el anticristo hubiera ya aparecido y tiene un gobierno de 3 años y medio, bueno, si miramos 3 años y medio para atrás, hasta ahí parece que no apareció. Pero por otro lado, tampoco hemos vivido una persecución tan terrible como la que se profetiza en el capítulo 24 de Marcos, perdón, de Mateo, en donde se dice, cual no la ha habido desde el inicio del mundo y no la va a haber más. Esa persecución está clara, es una interpretación común en la iglesia antigua, que no aconteció. Y la predicación del Evangelio a todo el mundo. Aquí podríamos decir, hoy nosotros a través de las redes de Internet, seguramente el Evangelio ha alcanzado casi todo el mundo.
o muy cerca de todo el mundo. Este, no sabemos si en esos lugares donde el Internet está controlado, como en China u otros lugares, el Evangelio igual habrá llegado. Pero bueno, es otro elemento que Newman pone para mostrar que el anticristo no vino. Y si no se manifestó el hijo de la perdición, entonces evidentemente dice, el Señor no está por venir. Y responde a objeciones. Dice, ¿cuáles pueden ser las objeciones que aparezcan en la Escritura? Hay un textito de San Pablo que dice que el misterio de la iniquidad está obrando. Entonces, si ya está obrando en tiempos de San Pablo, seguramente. Pero él dice, en realidad, San Pablo lo que quiso decir es eso del tipo y el antitipo, es decir, las sombras del anticristo. Utiliza Newman unas expresiones muy interesantes: sombras y presagios, señales y elementos operantes. Eso se ha hecho presente a lo largo de toda la historia. Y entonces ha manifestado un tipo, es decir, una realidad que de alguna manera muestra algo de lo que será esa que vendrá al final y que será, ¿verdad?, el cumplimiento de la profecía, esa que se manifiesta al final. Esos sucesos que aparecen en ese momento remiten a otros sucesos futuros. Porque para Newman la historia tiene que ver con una suerte de círculos concéntricos que van mostrando la realidad y que al mismo tiempo va ese círculo cada vez extendiéndose más, ¿no? Él dice, bueno, en el tiempo de los apóstoles había falsos cristos, había levantamientos, había tribulaciones, había persecuciones, había juicio y destrucción a la iglesia judía en aquel tiempo. Bueno, a lo largo del tiempo aparece nuevamente lo mismo: falsos cristos, levantamientos, tribulaciones y persecuciones. Cada era, dirá Newman, presenta su propia imagen de aquellos sucesos futuros. Cada era presenta su propia imagen de aquellos sucesos futuros. Es muy importante esta visión que tiene Newman, ¿verdad? Este, pero el cumplimiento de la profecía solo se dará en aquel suceso futuro. Y por otro lado, dice Newman, si el anticristo vino, no se entiende esa expresión de San Pablo: ahora ustedes saben qué lo retiene. Bien, vamos nuevamente al texto, si podemos nuevamente ver allí, ¿verdad? Dice, ¿no se acuerdan que ya les dije cuando estaba ante ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora le retiene, para que en su momento oportuno, ¿verdad?, se manifieste. O sea, declara Newman que hay un poder obstaculizante que no permite la manifestación del enemigo, que tiene que ver con una acción providente de Dios, ciertamente, ¿no? Pero dice Newman, porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que se ha quitado del medio el que ahora ¿eh? Le retiene, un poder obstaculizante que la retiene. Dice que entonces se manifestará. Dice Newman, bueno, aquí hay otro elemento para decir que el anticristo no vino todavía. Y de hecho, los padres de la iglesia se preguntaban mucho por quién es este poder obstaculizante. Algunos dicen que el poder obstaculizante, diríamos en su mayoría en la antigüedad, y Newman lo toma, es el Imperio Romano. Y cabría la pregunta, bueno, pero el Imperio Romano ya ha caído. Es cierto que ya cayó el Imperio Romano, pero no el poder de Roma ni el orden romano, que se encuentra todavía presente en los reinos o en los países que tienen su origen en Roma. Por eso, mantienen la misma misión que Roma. Hoy podríamos decir la cosa está distinta al tiempo de Newman. Eh, Todo lo que eran leyes estaban basadas en la ley natural.
Y hoy hay como una especie de abolición de la ley natural, ¿verdad? De manera que va a decir Newman, bueno, recuerden que el Imperio Romano se va a dividir y va a dar origen a una serie de reinos que en la Biblia aparecen también mencionados en una profecía. Pero está claro que las fuerzas del mal han intentado e intentan manifestarlo al mundo. Siempre lo han hecho y siempre lo están haciendo. Las fuerzas del mal siempre han intentado manifestarlo al mundo. Y veamos un poco en este texto de Newman, directamente de los cuatro sermones del Anticristo, el final del apartado 2 de ese sermón, que me parece que no tiene desperdicios y y que es bueno que lo podamos compartir, ¿verdad? Dice, por lo tanto, hasta el tiempo en que el anticristo realmente aparezca, dice Newman, ha habido y habrá un continuo esfuerzo por parte de las fuerzas del mal para manifestarlo al mundo. La historia de la iglesia es la historia de ese prolongado parto. Misterio de la iniquidad ya está obrando, como dice San Pablo, o ya hay muchos anticristos, como dice San Juan. Todo espíritu que nos confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que vendría, que ya está en el mundo. Ha estado obrando, dice Newman, siempre, desde los tiempos de los apóstoles, aunque sujeto por aquel que lo retiene. En este preciso momento, fíjense cómo ahora se vuelve sobre su mundo, sobre ese siglo suyo. En este preciso momento, un recio combate tiene lugar entre el espíritu del anticristo, que trata siempre de emerger, y el poder político. A prestar atención a esto que dice Newman. En el siglo suyo, hoy es peor, ¿verdad? En este preciso momento, un recio combate tiene lugar entre el espíritu del anticristo, que trata de emerger, y el poder político. En aquellos países que proféticamente romanos, firmes y vigorosamente lo reprimen. Y de hecho, tenemos operando por doquier delante de nuestros ojos, como nuestros padres lo tuvieron delante de los suyos, un principio feroz y sin ley. Sin ley. En San Pablo al anticristo lo llama el anomos. Anomos es sin ley. Y fíjense ustedes todo lo que supone esto, un mundo sin leyes, con una tiranía. Para que haya un mundo sin leyes, entonces es favorable al relativismo, desde luego. Para que haya un mundo sin ley, es favorable la promiscuidad, desde luego. Para que haya un mundo sin ley, tiene que caer la autoridad, desde luego. Y todas estas cosas han estado presentes ahora en nuestra sociedad, ¿no? Pero Newman ya las veía en la suya. Dice, un espíritu de rebelión contra Dios y contra el hombre, que los poderes de gobierno en cada país apenas pueden con el mayor esfuerzo sujetar. Apenas pueden sujetar. Nosotros hoy estamos inmersos en un orden global, en un poder mundial. Por eso decimos, no sabemos quiénes son los que nos gobiernan. Y todavía decimos, bueno, las divisiones de derecha e izquierda no existen. Pueden tener matices, pero en las cosas medulares manda el que los gobierna a ellos. Se ha concentrado el poder mundial, ¿eh? Se ha concentrado. Y entonces, ¿no? Cuando se decía, bueno, tiene que haber una moneda única, entonces, poco a poco todo va como, ¿verdad? Caminando hacia ello, todas estas realidades. Newman en su tiempo también ve esto. Dice, un principio feroz y sin ley, un espíritu de rebelión contra Dios y contra el hombre, que los poderes de gobierno en cada país apenas pueden con el mayor esfuerzo sujetar.
sea que este fenómeno del cual somos testigos es ese espíritu de anticristo, que un día será desencadenado, ese espíritu ambicioso, padre de toda herejía, o sea que habrá también a nivel de iglesia, ¿no? Elementos que, que se desatarán como herejías. Cisma, sedición, revolución y guerra, sea lo que sea o no, al menos sabemos que las profecías que la presente organización de la sociedad y del gobierno, mientras sean representativas del poder romano, es aquello que lo retiene, y que el anticristo es aquel que surgirá cuando este obstáculo desaparezca, que lo retiene. La explicación que da Newman sobre lo que lo retiene. Y esa no está el Imperio Romano, pero el orden romano está. Algunos principios de ese orden romano, como la familia, la propiedad, algunas realidades de esas están presentes. Pero cuando todas esas cosas vayan siendo barridas, de hecho, ustedes ven que hoy estamos inmersos en muchas de esas barridas, entonces se va a manifestar. Entonces el anticristo se va a manifestar. Eh, Esto que es realmente una joya de Newman, ¿no? Y finalmente dice Newman, el anticristo va a ser un hombre. La segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 dice, debe manifestarse el hombre de pecado o el hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario, que se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios. De manera que Newman va digamos, a ir por ese camino, va a decir que el anticristo es un hombre, es un hombre que hará presente todo el misterio del mal. Y así que, para concluir, se pueden suscitar una serie de preguntas que el mismo Newman realiza, ¿no? Dice Newman al final de esta meditación, de esta homilía, Dios nos guarde de contarnos entre aquellos ingenuos que caen en la trampa que está tendiendo a nuestro alrededor. Dios nos libre de ser seducidos por las bellas promesas en las cuales Satán ha ocultado seguramente su ponzoña. Estamos viendo el tiempo del anticristo. Después vamos a ver otras cosas, pero recuerden, solo esto no quiere decir que se presente como un opositor, quiere decir que se presenta como un falso Cristo, que se presenta como el verdadero Cristo. Va en, en, este, en, en un librito muy lindo de un ruso que habla sobre el anticristo. Él allí dice que el anticristo será pacifista, ¿eh? Y que las cosas que le va a ofrecer al mundo, que va a aparecer en un momento de un gran cataclismo mundial, guerras, inseguridades, ¿eh? Entonces le va a ofrecer paz, que ese será el primer paso, y que luego le va a ofrecer bienestar. Y el padre Castellani dice igualdad en la saciedad, bienestar. Dios nos guarde, como dice aquí Newman. ¿Crees que él es tan inexperto en su arte como para invitarnos en forma abierta y clara a unirse a él en su combate contra la verdad? No, dice Newman. Él les ofrece cebos para tentarlos, les promete libertad civil, les promete igualdad, les promete comercio y riqueza, les promete exención de impuestos, les promete reformas. Este es el modo en que él encubre el verdadero asunto al que los va conduciendo. Los tienta a rebelarse contra gobernantes y superiores. Él hace lo mismo y los induce a imitarlo. Les promete iluminación, ofreciéndoles conocimiento, ciencia, filosofía, ensanchamiento de la mente. Él se burla de los tiempos pasados y se mofa de toda institución que los venere. Él les sopla lo que se debe decir y luego los escucha, los alaba y los alienta. Él los incita a ascender a la cima. Les enseña cómo convertirse en dioses. Luego ríe y hace bromas e imita con vosotros
Los toma de la mano, pone sus dedos entre los vuestros, los agarra y entonces ya le pertenecéis. ¿Consentiremos, se pregunta Newman, nosotros los cristianos, en tener parte en este asunto? ¿Ayudaremos aún con nuestro dedo meñique al misterio de la iniquidad que lucha por nacer y que convulsiona el mundo con sus dolores? Alma mía, dice Newman, no entres en su consejo, no te unas a su asamblea. ¿Qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? Por tanto, salid de entre ellos y apartaos. De otro modo seréis cooperadores de los enemigos de Dios y estaréis abriendo el camino para el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Así concluye Newman formidablemente esta meditación sobre el tiempo del anticristo. Queridos hermanos, si queda alguna pregunta por hacer, recordemos que estamos centrados sobre el tiempo del anticristo. ¿Ya vino? No. Hay señales que están presentes que no eh, que no se han manifestado, ¿no? Sabemos que va a tener una gran apostasía previa, se va a enfriar la caridad. Hay una apostasía, sí, en medio de nosotros hay una apostasía, pero esta apostasía es la que va a manifestar el anticristo. No lo sabemos porque Newman en su libro decía que en la suya también podría ser. ¿Y a qué se debe esto? Algo que él ha dicho, vamos por el borde del fin, no hacia una meta, sino que hubiéramos llegado rápido, sino que vamos por el borde del fin, de tal manera que el fin está, ¿no? Ese lugar donde está Cristo que se va a manifestar, está cerca de nosotros como lo estuvo de los anteriores a nosotros y como lo estará de los posteriores a nosotros. Y por eso hay que tener expectativa. Y si a veces por esperar nos equivocamos, a veces tomamos como un signo del cielo, una señal de que está cerca a Él, en realidad no tenemos que preocuparnos demasiado. Hay cosas peores. Peor es reírse de los que esperan. Peor es justamente no promover esa expectativa como si uno en realidad quisiera quedarse en el mundo eternamente. El tiempo del anticristo. Que el Señor nos ayude a abrir bien los ojos y especialmente a rezar mucho. Allí está la clave de todas las cosas. La oración nos libera de muchos engaños. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.